alumnos del Colegio ISF de Los Robles, San Blas de los Sauces, y realizamos un proyecto sobre el sistema óseo-artromuscular de la asignatura Ciencias Naturales a cargo de la profesora Sonia Dupuy. Los integrantes de este proyecto son Cortés Milagros, Burgos Cortés Noelia, Navarro Claudio Facundo, Villafañe Milagros Beatriz. Mi nombre es Andrada Leila y voy a hablar de la... Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el sistema óseo-artromuscular en sí. Podemos decir que es el principal encargado de permitir el movimiento que realizamos de manera cotidiana. Es un conjunto formado por esqueletos de manera separada. Está integrado por el sistema óseo, es decir, los huesos, y por el sistema muscular y por las articulaciones. Bueno, podemos decir que este sistema nos posibilita el caminar, podemos correr, jugar, practicar deporte, entre otras. Es decir, este sistema está formado por articulaciones, el sistema muscular y el esqueleto. Bueno, ahora mis compañeros van a hablar sobre lo que es el sistema óseo. Bueno, ahora vamos a desarrollar lo que vendría a ser el sistema óseo, que es de los huesos. Que los huesos son los órganos duros, blancos y resistentes que forman parte del esqueleto de los vertebrados. Están conformados por los tejidos óseos, que es un tipo especializado, son conectivos e incluyen células y componentes celulares, y tenemos componentes extracelulares calcificados. Y ahí tendremos lo que es la función del hueso, que es un tejido que resiste a los golpes, a la presión y a la tracción, pero también es elástico. Dice que nos protege todo lo que vendría a ser los órganos vitales, que vendría a ser, por ejemplo, el corazón, tenemos los pulmones, el cerebro, y también nos posibilita la movilización de las partes del cuerpo, ya sea para realizar trabajo o actividades en general, para así realizar lo que vendría a ser el desplazamiento del individuo. Bueno, y también tenemos que los huesos son de dos tipos. Tenemos los compactos y los esponjosos. Se encuentran cubiertos por una membrana en su porción central y en los extremos está cubierta por cartílagos. Tenemos los huesos del tronco, que está formado por la columna vertebral y las costillas, de las cuales tenemos 12 pares que forman una caja para reforzar órganos tan importantes como el corazón y los pulmones. Los huesos de las piernas y los brazos son los huesos más largos en sus partes internas. Los huesos tienen sustancias llamadas médulas óseas que ayudan a la formación de la sangre en los huesos. Después tenemos de que de acuerdo a su forma y a su estudio, los huesos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos los huesos largos, tienen su eje longitudinal más grande. Por ejemplo, tenemos el fémur, la tibia y el húmero. Después tenemos los huesos cortos, que son los tres ejes longitudinales, transversal y anchos, que tienen igual dimensiones, como por ejemplo las vértebras y los huesos de la muñeca. Y por último tenemos los huesos planos. Dos ejes predominan sobre el otro, por ejemplo el transversal y el ancho. Tienen más o menos la misma dimensión, mientras que el longitudinal es más grande o más chico. Por ejemplo, el omóplato y los huesos del cráneo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sistema muscular,
que dice que es el conjunto que genera fuerza y movimientos al individuo al contraerse o extenderse. Permite que el esqueleto se mueva y que mantenga la estabilidad y la forma del cuerpo. Bueno, ahora mi compañera va a hablar sobre los tipos de músculos. Tipos de músculos. Existen 3 tipos de músculos: músculo esquelético, músculo liso y cardíaco. Vamos a empezar hablando sobre el músculo esquelético. Los músculos esqueléticos son los que conectan con los huesos y permiten el desplazamiento o movimiento de las extremidades. Son músculos voluntarios, lo que significa que podemos controlar sus movimientos, como por ejemplo el bíceps. Los músculos esqueléticos del cuerpo humano están organizados en 4 grupos por cada región del cuerpo, empezando por los músculos de la cabeza y del cuello. Estos músculos incluyen las expresiones faciales, de la masticación, de la lengua, la falange y del cuello. Los músculos del tronco, que incluyen los músculos de la espalda, músculos de los abdómenes y los anteriores y laterales, como el peso pélvico. Los músculos de las extremidades superiores, que incluyen los músculos de los hombros, de los brazos, los antebrazos y de las manos. Los músculos de las extremidades inferiores, que incluyen músculos de la cadera, de la pierna y del pie. Seguimos por los músculos cardíacos, que estos son los músculos de las paredes del corazón. Requieren estar interconectados para poder contraerse y expandirse de manera constante y sincronizada. Estos son de manera involuntaria y significa que no controlamos sus movimientos. Y por último, vamos con los músculos lisos. También conocido como visceral o involuntario, se compone de células en forma de hueso. Poseen un núcleo central que se asemeja a la forma de la célula que lo contiene. El estímulo para la contracción de los huesos del músculo liso están mediados por el sistema nervioso vegetativo autónomo. Los músculos lisos se localizan en el aparato reproductor, excretor y en los vasos sanguíneos de la piel. Bueno, tenemos la función de los músculos. Comenzamos con la función de locomoción, que permite modelar al individuo, desplazarse de una superficie, le permite caminar, correr, trepar, entre otras. Luego seguimos con postura, que mantiene la forma del cuerpo estable, e incluso en reposo y cada parte del cuerpo en su lugar correspondiente. Seguimos con el movimiento de los órganos internos, que manejan los órganos internos como el intestino o el corazón, permitiendo que se desempeñen su función. Bueno, seguimos con la función de estabilidad, que dice que los músculos mantienen el cuerpo equilibrado y en un mismo sitio. Seguimos con protección, que la musculatura junto al esqueleto defiende los órganos internos de posibles agresiones y los mantiene a resguardo en nuestro interior. Y por último tenemos la función de calor, que dice que al operar estos músculos generan energía calórica. Bueno, vamos a empezar con forma de los músculos. Cada músculo posee una determinada estructura según la función que realiza. Entre ellas encontramos los músculos fusiformes que predominan. La longitud son gruesos en su parte central y delgados en los extremos, como por ejemplo el bíceps braquial. Tenemos los músculos planos y anchos, como por ejemplo los que se encuentran en la pared abdominal y protegen a los órganos ubicados en su interior. Luego tenemos los músculos abanicoides o con forma de abanico. Estos músculos son los pectorales y los temporales de las mandíbulas. Luego tenemos los músculos circulares. Son músculos en forma de anillos que se encuentran en muchos de nuestros órganos. Tienen la función de abrir y cerrar conductos, como por ejemplo el orificio anal. Tenemos los orbiculares también, que son músculos semejantes a los fusiformes, pero con un orificio en el centro,
Sirven para cerrar y abrir otras estructuras, por ejemplo, los músculos orbiculares de los párpados. Bueno, ahora también vamos a hablar sobre las afecciones en los músculos. Existe la posibilidad de que los músculos se vean sobreexigidos por un excesivo esfuerzo o de intensidad durante la actividad física edad, generando una lesión que entre las más comunes se destacan desgarres que ocurren cuando se rompen las fibras del tejido muscular, calambres, que son contracciones espasmódicas e involuntarias de los músculos superficiales a menudo, y por último, atrofia, imposibilidad del tejido muscular para operar. Hoy voy a hablar de las articulaciones. Las articulaciones en la anatomía del cuerpo humano son el punto de contacto entre los huesos. Es importante clasificarlas según el tejido que las compone: fibrosa, sinovial o cartilaginosa. Las sinoviales permiten realizar una amplia gama de movimientos. A su vez, las sinoviales se dividen en subarticulaciones. Una de estas articulaciones es la articulación unaxial, que permite un movimiento sobre un solo eje. Otra articulación es la articulación fibrosa. Estas articulaciones son uniones de los huesos en las que participa un tejido fibroso. En estas podemos dar el ejemplo de la espalda, el tobillo y la pelvis. Las articulaciones cartilaginosas. Este tipo de articulaciones se lleva a cabo entre el cartílago y el hueso y no permiten mucho movimiento como las móviles. Los elementos de las articulaciones son el cartílago articular, que es una forma especializada de tejido conectivo. Está compuesto por células llamadas citocondrilos. Los ligamentos son estructuras fibrosas que están insertadas cerca de las articulaciones. La cápsula articular es una membrana de manguito que envuelve la articulación y se encuentra al borde de las superficies. Su función más importante es proporcionar estabilidad y se encuentra en las articulaciones sometidas a mucha tensión, como por ejemplo las del hombro. La membrana sinovial consiste en una especie de bolsa que recubre la superficie interna de la cavidad articular. Esta se ve de aspecto liso, brillante, debido a que secreta un líquido incoloro, viscoso llamado líquido sinovial. Los meniscos son estructuras en forma semilunar y las podemos encontrar en las rodillas. Estos se encargan de mantener en contacto el fémur y la tibia. Los tipos de articulaciones que podemos encontrar son las diastrosis, que son articulaciones móviles y son articulaciones en las que se permite un amplio movimiento y se encuentran mayormente en los huesos largos como las de la rodilla y las del codo. Otro tipo de articulaciones son las artrofisis. Es donde la unión de los huesos se realiza mediante una lámina de tejido fibrocartilaginoso. Y las sinastrofis son particularmente rígidas, sin movimiento, como por ejemplo las que unen los huesos del cráneo. Bueno, esperamos que este video les haya sido útil y nos vemos la próxima. Chao. Chao.